Bendecidos, mis amados hermanos. Sea bienvenidos a estas reuniones que tenemos virtuales, en la cual estamos estudiando la palabra de Dios. Los domingos domingo tras domingo, estamos estudiando lo que es la palabra de Dios, lo que es la visión espiritual, abriendo los ojos de nuestro entendimiento para poder saber lo que Dios nos ha dado, lo que ya estableció, lo que ya hizo en Cristo Jesús por nosotros. Gracias por estar siempre atentos a escuchar estos mensajes. Gracias porque sé bien que esta palabra la estás creyendo, este evangelio lo estás creyendo y está sucediendo cosas milagrosas, están sucediendo prodigios, milagros y señales en tu vida y con las personas que están alrededor tuyo. Gracias porque Dios se goza y dice la palabra de Dios que se agrada de nuestra fe cuando creemos en lo que es la palabra de Dios. Allá en Hebreos capítulo 4, verso 2, dice que no les funcionó, parafraseando el versículo, no les funcionó las buenas nuevas por no ir acompañada de fe. No es solamente escuchar la palabra de Dios, no es solamente tener una información en nuestra mente, sino también creer esa palabra, saber que lo que Dios dice es verdad. Sea todo hombre mentiroso, mas Dios es veraz, dice Romanos capítulo 3, verso 8. Por tanto, todo hombre mentiroso es aquel que no está conforme a la palabra de Dios. Por eso es que cada día nosotros estamos creyendo y avanzando y aprendiendo a caminar en fe, aprendiendo a caminar en la gracia de Dios, aprendiendo a disfrutar de la gracia de Dios, aprendiendo de tomar de la plenitud de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo día tras día a renovar nuestro entendimiento, como lo estamos viendo los jueves, aprendiendo a caminar en la vida victoriosa, en la vida más que vencedores en Cristo Jesús. Bueno, hoy tenemos la lección número 21 y hoy estaremos hablando de un remanente por gracia. Recuerde que estamos hablando de lo que es los ojos abiertos y los ojos abiertos para ver más allá de lo físico, más allá de lo físico que es lo espiritual, viendo lo que ya Dios hizo por nosotros en Cristo Jesús. Y vamos a lo que es Juan capítulo 19, verso 30, que es el versículo que siempre damos al inicio de esta serie de enseñanzas. Dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, hecho está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. En griego, tetelestai. Hecho está. Vamos al pensamiento. Con actitud positiva, puedes hacer que un día normal sea maravilloso. Diría, un día normal sea sobrenatural. Dice Watchman Nee que la vida normal del cristiano debe ser lo sobrenatural. Entonces sí, que nuestra vida, como dice 2 Corintios 4, va de gloria en gloria, de poder en poder, de unción en unción, de victoria en victoria, de conocimiento en conocimiento, de manifestación en manifestación, de milagro en milagro. No tener un milagro una vez en cuando, no, es vivir sobrenaturalmente, porque ya con solo vivir sobrenaturalmente, lógicamente es un milagro. Vamos al repaso de lo que vimos el domingo hace 15. Estudiamos el domingo hace 15 días. Con Cristo todas las cosas fueron reunidas, las del cielo y la de la tierra. Esto demuestra que todo está consumado, en sí, todo está hecho. Es algo tremendo porque hay dos vías en lo que es el ministerio de la reconciliación, la palabra de la reconciliación. Dios reconciliando al hombre con él mismo y reconciliando todas las cosas del cielo con las cosas de la tierra.
Vimos que estamos viviendo en la dispensación de la gracia y esto debe estar muy presente. Que este nuevo pacto en el cual estamos viviendo después de que Cristo murió y resucitó, está la dispensación de la gracia. Cuando las personas, ministros, maestros de la palabra, enseñan acerca de las dispensaciones que han sucedido y han pasado, nos muestran que estamos en este momento en la dispensación de la gracia. Es decir, una dispensación de regalos o una dispensación de regalo, de un don. Lógicamente que es Cristo Jesús. Rescatamos de la oración enseñada por Jesús a los judíos, que le llaman el Padre Nuestro, que el reino de Dios y la voluntad celestial ya fue establecida en la tierra. Pues sí, el reino de Dios, por eso nosotros los creyentes no debemos estar orando, Señor, venga tu reino. El reino está en nosotros. Tampoco vamos a decir, Señor, ven Jesucristo, porque está en nosotros. Tampoco vamos a decir, ven Espíritu Santo, porque está en nosotros. Cuando decimos, ven, venga el reino de Dios, venga su voluntad a mí, venga Jesucristo a mí, venga el Espíritu Santo a mí. Lo que estamos diciendo es que el Espíritu Santo, Jesucristo, el reino de Dios está fuera de nosotros, cuando en Cristo Jesús el reino de Dios, el Espíritu Santo, la plenitud de Dios está en Él y Él está en nosotros. Nuevamente, 2 Corintios 6:17, es un solo ser con nuestro espíritu. Por eso dije que esta oración era para el pueblo del judío, ya que ellos no conocían a Dios como Padre, y Jesús empieza a enseñarles la oración, Padre nuestro que estás en el cielo. Venga tu reino. Lógicamente, ellos están en el antiguo pacto y todavía el reino de Dios no estaba en ellos, dentro de ellos. Jesús no estaba dentro de ellos, no había muerto y resucitado. Ni el Espíritu Santo estaba dentro de ellos, sino que dice que el Espíritu Santo venía sobre ellos como Sansón, David y todos estos hombres de Dios y mujeres de Dios que tuvieron una manifestación del Espíritu Santo. Por eso es que dice Juan 7:37 que como ríos de agua viva de nuestro interior, dice, hablando acerca del Espíritu Santo, de nuestro interior. Juan capítulo 7, verso 35 al 38 nos está hablando de que el fluir, por eso nosotros no debemos de esperar de que algo venga sobre nosotros. No vamos a esperar que venga el Espíritu Santo sobre nosotros, sino más bien que el Espíritu Santo, que nuestro Señor Jesucristo, fluya dentro de nosotros. Que los dones espirituales, que los dones ministeriales fluyan dentro de nosotros. Lógicamente, para que pueda fluir, debemos de transformar nuestra alma por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Romanos capítulo 12, verso 2, es lo que estamos hablando los jueves. Pero quiero decirte que entre más conocimiento, mientras más desarrollamos la conciencia de justicia, no de pecado como vimos el jueves, sino una conciencia de justicia, la justicia de Dios, y vamos conociendo acerca de los dones espirituales que están en 1 Corintios capítulo 12, verso 8 al 10, en Romanos capítulo 6, verso 8, en 1 Corintios 12, 28, en Efesios 4, 11 y 12, vemos lo que son los dones espirituales, vemos lo que son los dones ministeriales, entonces van a empezar a fluir. No es que estamos aprendiendo ¿para qué? Para obtener los dones. No. Los dones están en nosotros, es para que fluyan. Vimos que no debemos de pelear ni provocar por la bendición, sino como dice Pablo, disfrutarla. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Propósito para, lo que quiere decir propósito para, o para, propósito, para que para que comprobéis la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. ¿Cómo es la voluntad de Dios para nuestra vida? Buena. ¿Cómo es? Perfecta. ¿Cómo es? Agradable. Todo lo contrario de lo que venga a nuestra vida, si no está como buena, agradable y perfecta, no proviene de Dios.
así nos digan muchas cosas, no provienen de Dios, porque todo lo bueno proviene de nuestro Padre de las luces. Todo don perfecto y toda dádiva proviene del Padre de las luces, dice Santiago 1:17. Pastor, ¿por qué usted pasa dando tanto versículo? Porque la palabra me enseña que debo estar fundamentado en la palabra de Dios. La misma palabra me enseña que tengo que estar fundamentado, porque la palabra, el evangelio de Cristo, la palabra de Cristo, la palabra de Dios, es el fundamento, es Cristo mismo. Todo lo que venga, todo lo que yo pueda leer, todo lo que yo pueda escuchar, tiene que estar en la Biblia y bien trazada, sabiendo trazar entre lo que es la división del antiguo pacto y el nuevo pacto, yo lo recibo. Pero todo aquello que simplemente es un pensamiento humano, que viene nada más por un libro, y oiga bien, leo muchos libros, oigo muchos mensajes, pero siempre en la línea y que estén hombres que me estén dando capítulos y versículos, porque esa es la vida. Yo no vengo a hablar aquí tanto de de mi vida, de todas las experiencias, y yo sé que es bueno esos testimonios, y cuando lo hago muy, muy lejano al tiempo, pero lo hago para confirmar y afirmar alguna verdad de Dios. Pero la realidad es que yo vengo aquí a enseñar acerca de Jesucristo, y la de Jesucristo me es revelada a través de la palabra de Dios. Por tanto, decía que no debemos de pelear ni provocar. Yo he escuchado muchas personas, debemos de provocar. Bueno, me enseñaron eso. Debemos de provocar la bendición. Jacob luchó con el ángel por una bendición. Yo tengo que luchar. Y entramos en ayuno, y entramos en guerra espiritual, y entramos en oración. Y bueno, quiero decirte que la oración conforme a la palabra de Dios es correcta y buena. Vemos Pablo totalmente diferente a una oración a la del antiguo pacto, y nos enseña a orar, nos enseña a ayunar. Pero esa guerra espiritual para obtener la bendición cuando ya la bendición está en nosotros. Por eso oramos correctamente, ayunamos correctamente, escudriñamos la palabra correctamente, confesamos la palabra correctamente, nos congregamos correctamente, somos dadores de diezmos, ofrendas y pactos, pero correctamente. Ya sin temor, ya sin sacrificio. Cuántas personas usted tiene que hacer un sacrificio. Ya Cristo hizo el sacrificio. Yo no tengo que sacrificarme ni por la iglesia, por la obra de Dios. Ya Cristo lo hizo. Ni por las finanzas, ni por las personas. Por nada tengo que sacrificarme. El sacrificio ya lo hizo Cristo en la cruz del Calvario. Lo que tengo que aprender ahora es a caminar en fe. Y caminar en fe, lo más probable, y si me alcanza el tiempo más adelante lo veremos, es caminar en reposo. ¿Qué es caminar en reposo? Sí, voy a después dar toda una serie de enseñanzas acerca de estar en el reposo. ¿Qué es caminar en el reposo? ¿Qué es caminar en fe? ¿Qué es andar en fe? ¿Qué es vivir en fe? Bueno, caminar en reposo. ¿Qué es caminar en reposo? En descanso. ¿Qué es caminar en descanso? Bueno, fuera de ansiedad, fuera de estrés, fuera de preocupación, fuera de temor, confiado total, completa y absolutamente en lo que Cristo ha hecho por nosotros y lo que dice que somos, tenemos y podemos hacer. Eso es fe. No es simplemente confesar y confesar y confesar. Ahora, no debemos de luchar por nuestras bendiciones. No debemos de guerrear por nuestras bendiciones. No tenemos que vencer a nadie en nuestra vida espiritual. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores. El que venció fue Jesucristo, pero nosotros, como creemos, hijos de Dios, creemos que ya Él ha vencido. Incluso, Hebreos 2:14, ha destruido a Satanás. Yo no tengo que andar peleando con el diablo, no tengo que andar peleando con brujas, ni con espíritu demoníaco, ni nada de eso, porque ya fueron destruidos. Por tanto, soy más que vencedor. El que lo llegó a destruir en la cruz del Calvario fue Jesucristo. Por tanto, no hay nada más que añadirle.
ya Él lo hizo. Yo lo que voy a caminar es en la victoria que Él me ha dado. Esa es la posición en la cual yo debo caminar, orar, ayunar y hacer todas las cosas en el Señor. En la victoria que Él me ha dado. No que yo voy a tener la victoria. No, ya me fue dada la victoria. Por tanto, yo tengo que aprender a caminar en esa victoria. Ok, esto fue lo que vimos y con un poquito más que añadí del domingo antepasado. Tenemos que concientizarnos que nos fue dado todas las cosas. Pastor, eso nosotros lo sabemos. Bueno, hay personas o creyentes que tienen la fe de que Dios es poderoso, que no hay nada imposible para Él, y que incluso algunos hasta confiesan 1 Pedro 2:24, donde dice, y por su llaga nosotros fuimos sanados. Confiesan 2 Corintios capítulo 8, verso 9, donde dice, y Él nos hizo ricos con su pobreza. Pero después oímos pidiéndole a Dios que nos prospere, guerreando para prosperar, luchando, provocando para ser sanados, se nos desvía. Como es, decía mi pastor, como es una línea tan finita, nos desviamos. Decimos todo lo que Dios ha hecho y lo poderoso que es, pero cuando nos tenemos que poner en la fe, pararnos en esa fe, en creer lo que ya Dios hizo por nosotros, no, empezamos nosotros a pedirle, empezamos nosotros a buscar la sanidad, donde no tenemos que buscar la sanidad, donde tenemos buscando la prosperidad, donde la prosperidad no la tenemos que buscar y todo lo demás, la felicidad, porque todo eso está en nosotros, en Cristo Jesús. Lo que tenemos que hacer es disfrutar de eso, y eso es lo que estamos aprendiendo. Y día tras día. Y esto, quiero decirte algo, esto lleva entrenamiento, esto lleva, me gusta hacer, les he dicho a ustedes que una de las 9 mentores que estudié en el seminario es el mentor entrenador. Me gusta entrenar al cristiano. Sí, me gusta verlo tomando ellos la armadura espiritual, que otro día estaré enseñando eso, las armas espirituales, que estaré otro día enseñando eso. Hay tanto que enseñar, pero día tras día vamos desarrollando esa conciencia. Primeramente, ¿quiénes somos nosotros? ¿Qué es lo que tenemos y qué es lo que podemos hacer? ¿Y qué hizo Cristo ya por nosotros? Dice que Dios, sexto día, hizo al hombre y el séptimo reposó. No porque estaba cansado, sino porque había terminado la obra. Cristo vino a la tierra, padeció, sufrió, fue sacrificado, lo mataron en la cruz del Calvario, resucitó, y Efesios 2:6 dice, y está sentado a la diestra del Padre. Está reposando. Terminó la obra. Y lo tremendo y lo maravilloso que para entender esto es que dice que nosotros juntamente con Él hemos resucitado y juntamente con Él estamos sentados a la diestra del Padre. Efesios 2:6. Significa que ya nosotros tenemos que aprender a reposar porque todo está hecho. Todo está hecho. Y cuando digo que todo está hecho, no es de que nos cruzamos de brazos. No. Conforme vamos estudiando esta serie de enseñanzas los domingos, nos vamos a dar cuenta que está hecho. Y nosotros, lógicamente, vamos a caminar en fe y en las acciones de la fe. Pero bueno, Juan capítulo 1, verso 16. Juan 1:16 dice, porque de su plenitud
tomamos todo. ¿Se da cuenta que Jesús, no hay escasez de nada? No falta nada a nuestro Señor Jesucristo. Tiene la plenitud. Y dice que de su plenitud tomamos nosotros, todos. Y gracia sobre gracia. Regalo sobre regalo. Entiendo que recibí el perdón de pecados. Ahorita vamos a ver algo más profundo ahí. El perdón de pecados, recibí la sanidad, recibí la prosperidad, recibí la justificación como un regalo. Por tanto, todo lo demás voy a recibirlo como un regalo, no como una paga. Porque para paga tengo que trabajar, mas para regalo tengo que recibir solamente. A ver, la versión BHTI dice, en efecto, el mismo pasaje, en esta versión, de su plenitud todos hemos recibido. Ojo, todos hemos recibido bendición tras bendición. Wow, este verso me tiene, y si usted puede, escríbalo y péguelo donde usted puede estar viéndolo en su computadora, detrás de su celular o su tablet, en cualquier lugar. Decía un apóstol que tenía en el baño, en el servicio sanitario, donde dice, en efecto, de su plenitud todos hemos recibido bendición tras bendición, bendición tras bendición, gracia sobre gracia, regalo sobre regalo, de gloria en gloria. Pregunto. Estaba predicando en la iglesia de Cariari y estaba, llevé 5 preguntas para el culto. 5 preguntas que empezamos a desarrollarle y le decía, quiero ver cuánto han entendido y aprendido de lo que he estado trayendo. 5 preguntas. Y me gusta estar haciendo preguntas. Porque en las preguntas, pues, corregimos algunas cosas que no están bien y otras las afirmamos que hemos aprendido bien. Dice, la pregunta que hago es, ¿qué debemos de esperar cada día? Si aquí dice que hemos recibido la bendición. ¿Cuántos cristianos se levantan en la mañana? Da gracias a Dios. Padre, gracias porque estoy vivo. Puedo abrir mis ojos. Gracias, Señor. Ahora, Señor, bendiga este día. Llénelo de bendiciones este día. Momento. ¿Qué dijo el Señor en Juan 1:16? Que hemos recibido bendición, de bendición en bendición, dice. Bendición tras bendición. ¿Por qué yo voy a esperar que Dios llene este día de bendición? Si ya, imagínense, si ya hace más de 2000 años me dijo que yo ya he sido bendecido. ¿Qué voy a esperar? Lógico que se manifiesta la bendición. Yo voy a estar atento. Voy a usar la esperanza, la visión. Voy a estar atento a estar en la posición correcta de fe para la manifestación. Pero yo no tengo que levantarme en las mañanas pidiéndole al Señor que nos supla la alimentación, que nos supla la vestidura, que nos supla trabajo, que nos supla dinero. No. Yo sé que algunos están ahí meditando y pensando, pero entonces, pastor, ¿cómo voy a orar? Me pasó lo mismo cuando yo aprendí esto. Y entonces, ¿ahora cómo oro? Si antes oraba diferente. ¿Qué espero? Nos dicen, levántate en fe. Levántate y vive ese día en fe. Bueno, ok.
¿Esperando qué? La fe es la certeza de lo que espero y la convicción de lo que no veo. Entonces, voy a orar una hora y recuérdese muy bien que creo en la oración y una oración correcta. Voy a ayunar para que Dios haga, no momento. La Biblia me dice otra cosa. El Señor me dice otra cosa. El Evangelio de Jesucristo me dice otra cosa. Me dice que ya fui bendecido. Que voy a esperar la manifestación de ese bendecido. De ese día de bendición. Ya fue establecido hace más de 2000 años. Para no decir antes de la fundación del mundo, como dice Efesios. Para traerlos un poquito más cercano, hace más de 2000 años, la manifestación de lo que nos fue dado por Cristo Jesús. Vamos a confiar en eso, vamos a esperar en eso. Hoy se manifestará la bendición. Hoy se manifestará esa bendición. Hoy está lleno esa bendición. Está, dice el salmista, está colmado de bendiciones. Está lleno de bendiciones. Hoy la bendición. Claro, muchas veces, como estamos enfocados en otra cosa, después decimos cuando termina el día, pero qué raro, no vi esa bendición. No vi la bendición. No vi lo que yo estaba esperando. Porque, como dije anteriormente, estamos creyendo de que Dios es poderoso, que ya Dios hizo todas las cosas en Cristo Jesús para nosotros, pero de un momento a otro estamos haciendo cosas para ver cómo obtenemos, donde ya la obra de nuestro Señor Jesucristo terminada, no hay que añadirle nada. Por eso Isaías capítulo 3, verso 10, me llama mucho la atención estos versos y los busco para memorizar. Decida al justo, y eso es lo que te estoy diciendo a ti. Tú eres justo. Tú eres la justicia de Dios, dice 2 Corintios 5:21. Decida al justo que le irá bien. No que tal vez, no que a lo mejor, no que quién sabe, no que por si haces esto, te irá bien. No. Dejemos de añadirle cosas a la palabra de Dios. Dejemos de añadirles o tener interpretaciones incorrectas. Aquí dice claro, aquí literalmente dice, decid al justo que le irá bien. ¿Qué espero? ¿Qué tú esperas? Pastor, mañana lunes tengo una situación judicial. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Pastor, es que estoy nervioso. Claro, hay miedo porque no estás esperando lo que ya Dios hizo. Ya Dios te sacó esa situación. Ya Dios dio la solución. Claro, nosotros en la mente empezamos a buscar. Y si hiciéramos esto, y si se pasa esto, y si pasa esto otro. Dejemos a Dios. Reposemos en Dios. Pastor, mañana tengo que pagar una cantidad de dinero. Bueno, dile al justo que le irá bien. No te voy a decir, ni puedo decirte que te va a pasar esto y esto y esto. No, pero te irá bien. Te va a ir bien. Dice, porque comerá de los frutos de sus manos. Comerá de los frutos de sus acciones. ¿Acciones de qué? Que está creyendo que todo irá bien. Con esto, al nosotros creer de que todo irá bien, de que mi día está bendecido, iremos viendo cómo se va alejando todas esas circunstancias negativas. Porque hay personas que dicen, Dios mío, es que a mí me pasan de todo, lo peor me pasa. Sí, yo sé, a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado. Nos han dado malas noticias, nos han dado diagnósticos malos, pero está la bendición de Dios en nosotros, que es Cristo Jesús. Y la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza, dice Proverbios 10:22. Por tanto, yo voy a confiar en Él. No lo que me dice las circunstancias de afuera, no lo que me dice mi mente con pensamiento negativo, no lo que sienten mis emociones. Todo
está bien. Todo está bien. Cuando estás en esa zozobra, cuando estás en ese nerviosismo, cuando estás en esa preocupación, cuando estás en esa ansiedad, busca un lugar. Busca un lugar, y con todo el respeto, hay lugares que son buenos para meditar y practicar lo que dice la palabra de Dios. Y vaya ahí, y esté ahí, respire, y dígase, todo está bien. Yo estoy bendecido y esta situación está bajo la bendición de Dios. Pastor, ¿y cómo esa situación negativa está bajo la bendición de Dios? La solución sobrenatural, milagrosa, se va a manifestar. Eso es fe. Eso es fe. La certeza de lo que espero. ¿Qué estás esperando para mañana? Situaciones difíciles, que no hay dinero, el problema que tiene con los hijos, el problema que tiene con la esposa, el problema que tiene con la empresa, el problema que tiene con el marido, el problema que tiene con los colaboradores. ¿Qué estás esperando para mañana? Lo mejor de nuestro Dios. Dios solo cosas buenas hace, lo mejor. Por eso yo me lleno de oír personas y que me escriben, pastor, creí en esto y se manifestó la solución en esta situación. ¡Wow! Dios es real y verdadero. Este evangelio es aplicable, es práctico, es sencillo. Es el poder de Dios, dice Romanos 1, 16 y 17, que este evangelio es el poder de Dios. Cambia las circunstancias. Vamos a creer lo que Dios está diciendo. Cuando tengamos la convicción de que lo que tomamos de Cristo es un regalo celestial dado por nuestro Padre Celestial como herencia, disfrutaremos de ella. Es un regalo. Esa solución, esa bendición de este día es un regalo. Es un regalo de Dios. Es gracia de Dios. Y recuérdese que gracia es un regalo que no compramos, que no trabajamos para eso, sino que nos fue dado como obsequio, como tome. Pero merezco. No te estoy pidiendo no te estoy diciendo que lo mereces o no lo mereces. Te lo estoy dando. Señor, pero tú me perdonaste y me justificaste. No lo merezco. Es que yo no estoy preguntando eso. El precio lo pagó nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cada día que nos demos cuenta, que desarrollemos esa conciencia, que tenemos esa convicción, que esa bendición es un regalo de Dios. Pero, como me dijo una vez un hermano, pero con lo tortero que soy, pastor, es un regalo de Dios. Es manifestación más, como dice Romanos, es muestra del amor del Padre Celestial. Es muestra del amor de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entendamos y creamos en la obra terminada de nuestro Señor Jesucristo, sabremos que nuestra provisión no viene de afuera, sino de adentro de nosotros, que ya fue establecida. Cristo es la plenitud de todo y está en nosotros. Entenderemos que Cristo es la bendición, y eso lo dije un día estos. Cristo es la bendición. Cristo es la bendición. No es que Cristo va a ser la bendición. Cristo es mi bendición. Por tanto, todo lo que va a fluir, y eso busco en la manera de renovar mi entendimiento, como dice Romanos 12:2, para que fluya la bendición de Dios que está en mí. Igual ustedes. Cristo es el don, regalo, gracia que nos fue dado.
es la bendición, ese es el regalo, es la gracia. Dice en Juan capítulo 4, hablando Jesús con la samaritana, le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocierais el don de Dios, si conocieras el regalo de Dios, si conocieras la gracia de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Si conocierais que Cristo es el regalo que Dios te dio, que Cristo es la gracia que el Padre Celestial le dio, que es el don que Dios te dio. Si entendiéramos eso, si lo más, a ver, si lo puedo poner de esta manera, lo más santo, lo más puro, lo más amado de Dios es nuestro Señor Jesucristo y nos fue entregado como un regalo. A mí me enseñaron, fue depositado en sus manos, a mí más, fue depositado en mi espíritu y se hizo uno con mi espíritu. Entender eso y meditar en eso, veremos que cualquier circunstancia que se presente, tengo, y voy a ir más allá, soy la bendición de Dios con Cristo Jesús, y eso malo va a tener la solución, o tiene la solución, ya está solucionado. Recuerdo una vez un apóstol que enseñó de que si oramos, decía de esta manera, si oramos, toda arma forjada que se esté levantando contra ti, antes de que llegue será destruida. ¡Wow! Eso me impactó. Porque el arma que estaba levantando era el diablo que estaba levantando un arma, pero antes de que me llegara, iba a ser destruido. Bueno, Isaías 54, 17 dice, toda arma forjada que se levante contra ti no prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio, y esta es la herencia de los siervos del Señor. Tener esa convicción, sí. ¿Cuántas veces yo me he puesto a pensar? ¿Cuántas veces he estado en segundos de un accidente? Recuerdo, iba con un hermano Randall, iba a predicar, iba para Guapiles, y íbamos en una recta y veníamos yo venía manejando y él lógicamente a la par, y venía manejando y venían dos furgones, pero uno frenó en raya, frenó, y el otro se hizo así y golpeó al furgón por detrás. En ese mismo momento yo iba pasando, los dos nos quedamos viendo como que fuera en cámara lenta, iba pasando y el furgón se vino y pasé como en cámara lenta, yo pude ver todo como en cámara lenta. Padre Santo, ese furgón nos hubiera atropellado, Arnoldo no estuviera aquí predicando, este pastor no estuviera predicando, Randall tampoco estuviera, pero pudimos ver la bendición de Dios. ¡Wow! ¿Cuántas veces, eso que me he dado cuenta, cuántas veces Dios nos ha librado de muerte, de accidente, de tantas cosas? A veces como que no ponemos atención en esto. Dios mío, cuántas bendiciones he tenido en este día que no las llegué a percibir naturalmente. Pero ahí estabas. Ahí estabas. Hay gente que me pregunta, pastor, cuando usted va a predicar a ese lugar, pasar ahí por la montaña y todo eso que es tan peligroso, ¿usted qué o cómo ora? Y doy gracias a Dios porque sé bien que la bendición de Dios me va a proteger en todo. La bendición de Dios está ahí. Pero bueno, vamos a seguir. Hay un remanente escogido por gracia. ¡Wow!
pertenecemos a ese remanente. Pertenecemos a ese remanente. Escogido por gracia. Fui escogido. Hoy estaba meditando en la madrugada. En la mañana. Sí, a las 5 de la mañana estaba meditando. Y yo meditaba y le decía, gracias a Dios. Porque solo por gracia me llamaste a predicar. Me ha tocado que predicar en mi país y fuera de mi país. Iglesias pequeñas como iglesias inmensas. Y decía, lo tímido, yo no hablaba. Yo casi no hablaba, era tímido y vergonzoso. ¿Y qué voy a decir? Y cuando empecé a entender que Dios me había escogido para enseñar la palabra de Dios. Sí, Dios puede ser que te haya escogido no para predicar el evangelio como ministerio, como pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro. Puede ser que Dios te haya escogido como abogado, como mecánico. Y por la gracia de Dios, que vemos ese don, ese talento, como músico, como médico, como ingeniero, como todas estas cosas, porque hemos creído que servirle a Dios es solamente de un púlpito y no. Hablaba con un hermano, tiene una fundación de lo que es médicos, dentistas, odontólogos, y él sale mucho lleva grupos, una vez creo al mes, se los lleva para lugares lejanos, en el cual van y dan gratis todo el servicio odontológico. Y él me decía, Arnoldo, pero porque los criamos juntos en el evangelio, Arnoldo, pero yo quiero servir al Señor. Le digo, pero ¿cómo quieres servir al Señor? Si lo estás haciendo. O tenés la idea todavía que tienes que estar en un púlpito. Si lo estás haciendo muy bien aquí, estás llevando un servicio social a un lugar en el cual también les estás llevando lo que es lo espiritual. Estás llevando el evangelio de Jesucristo. Y él se quedó pensando y me dice, mira, nunca había pensado en eso. Porque yo siempre estaba cerrado que para poder servir a Dios tenía que estar en un púlpito, si no era predicando, cantando, si no era cuidando la puerta. Y todo eso es bueno. Y es maravilloso. Pero no podemos cerrar, encajonar, decía mi pastor, meter en una caja al Espíritu Santo. Nos ha escogido a todos. Pedro en capítulo 4, verso 10, 1 Pedro capítulo 4, 10, nos habla que si nos ha dado un don, que lo ministremos según el poder que Dios nos ha dado en ese don. Yo admiro hermanos, Dios mío, que tienen hermanos en áreas que yo digo, wow, los admiro. Porque yo digo, no tengo esa habilidad que tienen ellos. Pero yo sé bien que ellos no tienen la habilidad que yo tengo. Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús. Y no todos somos ojos. No todos somos boca. No todos somos oídos. No todos somos nariz. No todos somos dedos, piernas. No. Cada uno en el lugar que Dios le puso. Dice así. Pero todos fuimos escogidos en la gracia de Dios. Así también, aún en este tiempo que ha quedado, así que aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Un remanente, yo me considero y considero ustedes que ustedes son un remanente escogido por gracia. Y si fueron escogidos por gracia, es para vivir por gracia. Y es para predicar el evangelio de la gracia, dice Hechos 20:24. Es para abrirle los ojos a la demás gente acerca de la gracia de Dios. Según Hechos 26:18 en adelante. Sigue diciendo. Y si por gracia
ya no es por obras. Sí, no hago nada para ser más santo. No hago nada para ser santo. Sino, lo hago porque soy santo. No para ser, sino porque soy. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Es decir, hacer las cosas, las obras, las acciones, por obligación, por temor. Eso es ley, eso no es gracia. Pero si lo hago por gracia, es por amor que lo estoy haciendo. Dice, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Sí, Romanos 4 dice que la ley no es por fe, la gracia es por fe. Y sé bien que en esta enseñanza estoy dando gracia, justicia, fe, autoridad. Son fundamentos que hay en nuestra vida. Nuestra salvación es por gracia. Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Sois salvos por gracia por medio de la fe. Esto es importante. Aquí las dos tienen que ir. Yo no puedo predicar simplemente gracia, 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 o predicar solo fe y fe y fe. No, por gracia, por regalo, soy salvo por medio de la fe. Tengo que predicar las dos, gracia y fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. He dicho varias veces que salvación no es solamente perdón de pecados. Incluso voy a decir algo muy fuerte. Por favor, después voy a explicar un poquito esto. E incluso para ser perdonado, no se necesitaba de Cristo. El antiguo pacto estaban siendo perdonados. Pero para ser justificados, sí era necesario Cristo. Los antiguos eran perdonados. Recuérdense que la sangre del Cordero cubría los pecados y ellos eran salvos por esa fe. Pero no eran justificados. Tanto es así que podemos ver cuando el rico, y creo que era Lázaro, cuando vemos que el rico fue al infierno, no porque fuera rico, sino porque no era justificado, y los que eran salvos estaban en el seno de Abraham. Cuando Cristo murió, vino y tomó lo que estaba cautivo, que era en el seno de Abraham, y lo llevó al Padre. Eran perdonados, mas no tenían salvación eterna. Eran salvos, mas no tenían salvación eterna. Yo sé que esto es teología y más adelante estaremos viendo esto. Pero nosotros, aparte de ser perdonados por la sangre del Cordero, y más bien, dice Apocalipsis capítulo 1, verso 6, lavados por la sangre del Cordero, somos la justicia de Dios, según de Corintios 5, 21. Y el ser justificado, recuérdese que justificación es nacer sin pecado, nacer de nuevo sin pecado. Ahora, no tan solo tuvimos perdón de pecados, sino que fuimos justificados en Cristo Jesús. Según de Corintios 5:21, y termino con esto porque se me fue el tiempo. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién no conoció pecado? ¿Quién no pecó? Cristo. Pero fue hecho pecado. ¿Para qué? Propósito, para que nosotros fuésemos hechos, no para tener la justicia de Dios, sino para ser la justicia de Dios. ¡Wow! Ay, esto es como sentarse y meditar. No es para tener. Dios no tiene amor. Dios es amor. Dios no tiene fe. Dios es fe. Nosotros no tenemos justicia. Nosotros somos la justicia de Dios. Dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Wow. La salvación, que es por la que recibimos,
Y esto es la salvación para los que han sido escogidos por gracia. Es un conjunto de, puse de esta manera, es un conjunto de megas bendiciones del Padre Celestial a través de Cristo. Es la plenitud de Dios a nuestro favor, a nuestra disposición. Por tanto, no aceptemos cuando nos acusan diciendo que nosotros solo buscamos panes y peces, o sea, sanidad, prosperidad, felicidad. Si en la salvación fue todo eso que se nos ha dado. Ahora, no buscamos la bendición, sino que lo que estamos aprendiendo es cómo disfrutar la bendición que nos ha sido dada. Sería un error buscar algo que ya se nos dio. Eso es como, hay personas que tienen los anteojos, las llaves en la mano y andan buscándolas. A muchas personas le han pasado. Siempre que pongo esta ilustración, se me acercan hermanos y me dicen, pastor, a mí me ha pasado eso. Tengo los anteojos, tengo las llaves en las manos y ando buscándolas. Es algo que no es lógico. Si lo tengo y ya me fue dado, porque yo tengo que buscarlo. Salvación en hebreo es Hesed y significa ojo. Significa gracia, favor, bondad, especialmente si no ha sido ganada ni merecida. A la gracia no hay que agregarle nada. Solamente creer, aceptar y agradecer por lo que nos fue dado. Es reposar en la palabra del Evangelio de Cristo Jesús. Y voy a quedarme aquí, amados hermanos, porque tengo más que decir, pero desearía que saques tiempito al oír este mensaje y permitas que la sabiduría que está en ti, la revelación del conocimiento de Cristo que está en ti, en tu espíritu, ilumine los ojos de su entendimiento para que sepas a la esperanza que Dios te ha llamado y a la herencia que Dios te ha llamado. Amados hermanos, los veremos con la ayuda del Señor el próximo domingo. Bendecidos.